le pido al equipo que nos grabe para saludar a mi querido amigo, al periodista y escritor Ricardo Sevilla, aquí en Sin Censura. ¿Cómo está, Ricardo? Bienvenido. Querido Toño, público memorioso, estoy muy bien, muchísimas gracias. Aquí arrancando un proyecto, precisamente un proyecto muy interesante, será un podcast llamado Datos Duros, precisamente, y estaré en compañía de mi amigo Oscar Morales. Y bueno, pues vamos a estar platicando con varias figuras emblemáticas de la política, del periodismo, haciendo entrevistas fuertes, hablando fuerte, frontalmente y como debe ser. Como deben hacerse las entrevistas, me parece, en este medio que es el periodismo, no entrevistas a modo, así que el que se anime a venir por acá a Datos Duros va a hablar justamente sin eufemismos. Y aquí estamos muy bien, mi querido Toño. ¿Tú cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí también muy interesado en la entrevista. Yo sé que tú has tenido de alguna u otra forma una cobertura interesante precisamente sobre lo que ocurre en el Poder Judicial y, por ejemplo, cómo le hicieron esta campaña terrible a la ministra Yasmín Esquivel. Bueno, pues en la entrevista que concede en exclusiva para Sin Censura con Vicente Serrano, la ministra Yasmín Esquivel da a conocer que efectivamente ella ha estado en el servicio público más de 40 años, 24 como juzgadora, y durante todo este tiempo nunca fue cuestionada ni señalada por su conducta, sino hasta que tuvo lugar la elección por la presidencia de precisamente la Suprema Corte, que fue cuando la acusan, según tú nos lo has planteado muchas veces, con datos duros específicamente, de plagiar su tesis. Por lo que ella, bueno, al fin y al cabo se somete a las autoridades mismas que determinan que dicha tesis es absolutamente suya, algo que solamente tú diste a conocer aquí en Sin Censura. No lo dieron a conocer en Televisa, en TV Azteca, le hicieron esta campaña espantosa y cuando se determina que efectivamente no plagió su tesis, se quedaron callados y hoy los fachos siguen manejando que es una plagiaria de tesis a pesar de que ya se le absolvió. ¿Quieres comentar algo al respecto de esto antes de que vayamos con los temas de hoy, querido Ricardo? Claro que sí, querido Toño. Efectivamente fue una campaña orquestada desde la derecha, particularmente por el medio de comunicación Latinus de Roberto Madrazo. Ahí el personaje que estuvo a cargo fue nada más ni nada menos que Lord Montajes, Carlos Loret de Mola, y le encomendó la sucia tarea a Guillermo Sheridan Prieto. Se sabe perfectamente quién es Guillermo Sheridan porque lo hemos dado a conocer a través de reportajes especiales, a través de investigaciones periodísticas. Un personaje que lleva 20 años ausente del Instituto de Investigaciones Filológicas en la máxima casa de estudios, en la UNAM. Allá se supondría que debería de dar clases, no las da, pero este personaje es el cazador de plagiarios, pero evidentemente pues fue una campaña. Aquí está usted viendo a Guillermo Sheridan, este personaje que además escribe en el Universal, ahí donde escribe Héctor de Mauleón, justamente Loret de Mola, y todos ellos hicieron esta campaña. ¿Para qué? Para tratar de descarrilar a Yasmín Esquivel y no se convirtiera en la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, porque iba que volaba para allá. En su lugar, impulsaron a Norma Piña, ya la vio usted en las imágenes, esta mujer que no se levanta, decide en un desplante no saludar al jefe del Ejecutivo, en ese entonces Andrés Manuel López Obrador, y eso, como apunta la ministra Yasmín Esquivel, pues fue jugar a las vencidas, un gesto innecesario, si me permites decirlo, Toño, porque si tú tienes algún disentimiento con tal o cual personaje, en este caso ella, presidenta de la Suprema Corte de Justicia, si no tenía coincidencias con el jefe del Ejecutivo, pues entonces se podía plantear de otra manera, pero no con un gesto tan cerril, tan arrogante y francamente tan burdo. Y hoy tiene colocada en la lona a Norma Piña. Ese tipo de desplantes, ese tipo de actitudes no le ayudan absolutamente nada al Poder Judicial, que todavía ella encabeza para mal. Me parece muy bien, muy interesante que la ministra Esquivel esté dando esta serie de entrevistas. ¿Por qué? Porque no tiene nada que esconder. Ahí en la Universidad Nacional Autónoma de México, efectivamente, pues tuvieron que aceptar que la tesis era de la ministra Esquivel y que no había plagio. El plagio, la verdad, lo ha cometido otro personaje, lo ha cometido Enrique Krause, pero de eso ya estaremos hablando, mi querido Toño. Justo eso lo quería vincular, no sé qué pasó aquí, que de pronto me sacó de la aplicación y ya no me dejaba hablar, pero justo por eso lo quería vincular, lo quería ligar a esto. Efectivamente, hoy uno de los temas de Ricardo Sevilla
pues es desenmascarar a alguien tan obtuso y tan abyecto como lo es, pues nada más y nada menos que Enrique Krause, mediante, pues ese señor Sheridan que odia a los mexicanos. Yo no me explico cómo es posible que nos siguieron imponiendo en las esferas del poder, en este caso de la intelectualidad, a gente que nos odia. Que en primer lugar, mire, yo no tengo nada que decir al respecto porque yo tampoco vivo en México, ¿no? Pero este señor, que evidentemente no quiere a México, lo pusieron ahí como un ideario de nuestro patriotismo en algunas situaciones, lo pusieron ahí a escribir guiones al principio de su carrera, si se le puede llamar así, y al fin y al cabo se exhibió él solo en sus columnas como un antimexicano, siendo él pues mexicano. Eso es algo que tiene que ser planteado. Y ahora, bueno, efectivamente, hoy Ricardo Sevilla nos va a hablar de cómo es que el gran amigo de Guillermo Sheridan, quien supuestamente es un cazador de plagios, el muy cuestionable empresario editorial Enrique Krause, es, en todo caso, un plagiario. A ver, cuéntanos por favor un poco de esto, Ricardo. Así es un plagiario este personaje, pero por alguna razón o sin razón Guillermo Sheridan no lo ha visto. Se supone que Guillermo Sheridan es el cazador de plagiarios. Ha dicho con dedo flamígero que ha habido plagio en el tema de Fabricio Mejía Madrid. Ha acusado también con dedo flamígero que ha habido plagio en el caso del ex vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas y una serie de personajes que no ha probado, francamente, no ha probado, no ha logrado sustentarlo. Sin embargo, pues le dan muchísimos oídos ahí en el Universal, en Latinus, etcétera. Aquí no ha visto los plagios cometidos por su jefe y preceptor, Enrique Krause. Enrique Krause es un plagiario. Hay un libro que se llama Mexicanos Eminentes y es un claro plagio que lleva a cabo de Leighton Strachey, aquí lo está usted viendo en su pantalla, y este personaje simple y sencillamente ha plagiado. Es un plagio de un libro que se llama Victorianos Eminentes de Leighton Strachey. Así que eso no lo está viendo, no lo está consignando este personaje. Habría que verlo, habría que revisarlo, porque además el sustrato, el meollo del asunto es exactamente el mismo. A través de una serie de biografías, desde el punto de vista liberal, este personaje intenta hacer un análisis, pero no le llega ni a las rodillas a Leighton Strachey, y bueno, se lo publican con gran pompa, con gran boato. Esto ocurre en la época de Carlos Salinas de Gortari, hay que decirlo. En otro momento se hubiera ocurrido, incluso en la época de Miguel de la Madrid, eso no hubiera pegado, eso no hubiera funcionado, porque simple y sencillamente no lo hubieran pelado, no lo hubieran fumado. Este personaje fue apoyado por Carlos Salinas de Gortari para impulsar una narrativa de derecha. Pero ¿cuál era la consigna? Desbarrancar a los libros de texto gratuitos en ese entonces e inocular estas ideas completamente retrógradas, completamente ajadas, que eran expulsar a ciertos personajes de la historia de México y colocar ahí a personajes como Porfirio Díaz. A Porfirio Díaz, imagínate nada más, mi querido Toño, lo llega a comparar con Julio César en este libro. Hay otro libro que se llama La Presidencia Imperial, otro plagio. Es uno y otra vez el plagio que lleva a cabo Enrique Krause. Aquí está usted viendo de Arthur Schlinger, este escritor que además ganó el premio Pulitzer con La Presidencia Imperial, pero él pensó en aquella época que en ningún momento nos íbamos a dar cuenta. No contaba que con el paso del tiempo y el desarrollo de la tecnología iba a existir Internet y que nosotros nos íbamos a enterar de que era un plagio. Aquí lo está usted viendo en su pantalla. Se llama el libro La Presidencia Imperial de Krause, pero antes el de Arthur Schlinger
también se llama La presidencia imperial. Es una serie de retratos literarios desde el punto de vista supuestamente liberal, donde él analiza, en este caso, el sexenio de Kennedy y este personaje, el sexenio de López Portillo. Un plagio completamente, mi querido Toño, pero eso no lo van a ver en Letras Libres, no lo va a ver su amigo Héctor Aguilar Camín, porque estos personajes no hacen este tipo de trabajos. Si se trata del amigo, el amigo puede hacer lo que quiera, puede plagiar, puede engañar, puede tratar de verle la cara a la gente, pero aquí no se trata, he de decirlo, Toño, de ningún tipo de censura. Yo no invito a la censura para que la gente no lea a Krause. Lo que quiero alertar es que se trata de un personaje que ha usurpado, es un usurpador, ha usurpado la supuesta carrera de historiador, cuando en realidad no la tiene. En el Colegio de México lo único que hizo fue graduarse con un pequeño diplomado en historia y a partir de ese momento se ha convertido en el historiador, pero es un personaje reduccionista, un personaje que no tiene solidez intelectual, que solamente acude a aquellos espacios donde no le hacen preguntas fuertes, donde solamente se le entrevista a modo, por eso lo vemos una y otra vez en el medio de comunicación de Roberto Madrazo, pero será muy importante seguir exhibiendo a Enrique Krause, porque no se colma con nada, sigue tratando de inocular aquella torpe idea de que Andrés Manuel López Obrador era el Mesías tropical, que este gobierno va a desencadenar una dictadura y toda esa serie de farsas que en realidad no tienen pies ni cabeza. Un personaje plagiario, pero que el cazador de plagiario, Guillermo Sheridan, no lo ha querido ver, mi querido Toño. Sí, no, no es que no lo haya querido ver, yo creo que en el medio, si se le puede llamar así, de estos pseudointelectuales y empresarios editoriales, pues evidente y efectivamente tienen ellos con noción de las porquerías en las que incurren sus cuates y seguramente hasta se han de burlar de esto, Ricardo, ¿no? A lo mejor al platicar decir, ay, mira, estos pobres creen que somos unos intelectuales cuando somos unos burros, porque es lo que son, una bola de burros. Pero bueno, ¿qué te parece que vamos con el tema final que también está durísimo? Hablando de abyectos, ya para cerrar, pues ahí está cómo es que Ciro Gómez Leiva terminó por correr a Epigmenio Ibarra y para justificar este nuevo berrinche que en nada le apoya, le ayuda a Ciro Gómez Leiva, pues corre a otros personajes que esos sí son más bien abyectos, como Germán Martínez, pero bueno, y ahí se queda, ¿no? En un berrinche más, después de que Pigmenio Ibarra provocara que chilloteara frente a las cámaras de la Cueva de los Malandros Radio Fórmula. Pues, ¿qué opinas de esto, Ricardo? ¿Qué te provoca? Todo está de la mano, mi querido Toño, lamentablemente. Ciro Gómez Leiva es gran amigo de Enrique Krause. A mí me tocó verlo, cómo lo visitaba allá en las oficinas de lo que fue la editorial Vuelta, y hoy es Letras Libres, en la calle en Coyoacán, Presidente Carranza, donde se encontraban, ahora ya están en Chilaque, se encontraban las oficinas de Letras Libres. Allá lo lo entrevistaba a modo. Acordémonos incluso que Guillermo Sheridan fue el profesor de Ciro Gómez Leiva en la Universidad Iberoamericana. ¿Quién le enseñó los preceptos del golpismo? Nada más ni nada menos que Guillermo Sheridan, un personaje que no tiene ninguna calidad moral, un personaje que hemos visto una y otra vez que ha dado enormes embestidas en contra de lo que él ha llamado la dictadura y que se le ha estrellado en la cara porque nada de lo que ha dicho lo ha podido probar. Un personaje lleno de ocurrencias. Ese señor que está usted viendo en su pantalla es el profesor de Ciro Gómez Leiva. Es el profesor de Ciro Gómez Leiva el que le enseñó los elementos rudimentarios de ese periodismo que nunca ha logrado practicar. Fue su profesor en la Universidad Iberoamericana, le enseñó supuestamente periodismo, por eso lo defiende tanto. Ahora, Ciro Gómez Leiva se vio exhibido todo el tiempo, todas las semanas por Epigmenio Ibarra. Epigmenio es un personaje mesurado, es un intelectual hecho y derecho, tiene
los argumentos de su lado. Ciro Gómez Leiva estaba rebasado por la ira, estaba tomado completamente por el enojo, le tenía ya una ojeriza, una animadversión, y le dan línea, evidentemente, en la empresa de Jaime Azcárraga, ahí en Radio Fórmula, y entonces él dice, ya no tenemos esta mesa de opinión, yo lo he decidido, en realidad no lo ha decidido porque se está desdibujando. Este personaje se está desdibujando, yo creo que va hacia el completo declive, ya salió prácticamente de imagen, dirán algunos que no, porque todavía tiene una columna en el periódico Excelsior, pero ya no es lo mismo, ya no tiene esa visibilidad que en algún momento le dio o le obsequió Olegario Vázquez Aldir, ya ha salido, han metido en su lugar a otro personaje igualmente chocarrero, pero eso aparte, no aceptó el rigor, los datos duros y los argumentos que le presentó en su propia mesa, en Radio Fórmula, en su propio espacio, a Ciro Gómez Leiva. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Va a ir a llorar con los directivos de la empresa y decir, me llevé y no me aguanté. Todas las ocasiones, Epigmenio Ibarra me dio una tunda proverbial y eso no lo voy a admitir. Entonces, prefiere declinar y que se vayan a la goma Arturo Saldívar, pero también este personaje abyecto, Germán Martínez Cázares, un canchanchan de Felipe Calderón, un personaje que fue y trató de robar. Esa es la palabra, sin eufemismos, robar al Instituto Mexicano del Seguro Social, donde estuvo supuestamente dirigiendo y lo que quería era simple y sencillamente subrogar los servicios de la guardería como en las épocas más oscuras de la guardería ABC. Pero bueno, no se pierde nada, Epigmenio Ibarra sale ganando, este personaje huye prácticamente del debate y así están acostumbrados estos personajes de la derecha a no confrontar las ideas. Hay que recordar, Toño, que el debate es un confrontamiento con las ideas y no con las personas, pero este precepto no lo quiere reconocer o quizá nunca lo ha conocido Ciro Gómez Leiva. Así es, híjole, pues qué caterva de despreciables, ¿no? En definitiva, la cueva de los malandros, puro malandro de los que hablamos hoy, querido Ricardo, pero para eso estás aquí, para exhibirlos con los datos duros. Y yo quiero agradecerte que te hayas sumado a esta transmisión. Hoy me imagino que desde otra locación, no te vemos ahí desde tus estudios, sino desde pues parece que estás ahí con Del Collado y que te vaya a entrevistar ahí. ¿Qué es lo que te parece? Así, ¿no? A mí me corrió de su clase Del Collado ahí en la septiembre, por cierto. Pues no me puedes presentar el examen final y ya, ¿eh? Lo cuestionabas. Sí, claro, desde la primera clase. Pero, pues bueno, así tuve que presentarme el examen final, ¿no? Entonces, imagínate, si en algún momento alguien quiere acusarme a mí de decir, pues es que tú fuiste maestro de Del Collado. No, yo no. Pero tú fuiste alumno, no maestro, alumno del Collado. No, yo no, yo no. No como Sheridan fue maestro de Ciro, en la vida. Y pues Ricardo, compártenos por favor tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Estamos muy pendientes de los datos duros esta noche. Claro que sí, mi querido Toño, público memorioso. Justamente estamos en otras instalaciones. Vamos a grabar un podcast que se va a llamar justamente así, Datos Duros. Estamos esperando ya a nuestro primer invitado, así que no se lo pierda. Próximamente, pues vamos a arrancar este esfuerzo y la verdad, quien se atreva a venir acá es justamente porque va a estar dispuesto a las entrevistas frontales con datos duros como es nuestra costumbre. Síganos por favor en nuestras redes sociales en X @Sevilla Crítico, en Facebook Ricardo Sevillas y nada más. Síganme por favor en Paralelo 24, donde estamos haciendo este esfuerzo informativo, investigaciones especiales. Por supuesto aquí en La Familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros, y en los datos duros, hoy tenemos informativo en punto de las 9 de la noche. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Toño, y estamos pendientes a la información. El periodista y escritor, nuestro querido amigo, compañero, colega, el queridísimo Ricardo Sevilla, por favor vea este podcast, Los Datos Duros. Muchas gracias, querido Ricardo, un abrazo. Abrazo.